Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Esta es una segunda parte, a la parte del ayuno, la disciplina del ayuno, esperando de que estén siendo bendecidos en una gran manera. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por estar compartiendo estos audios y saludos para todas las diferentes emisoras que repiten estas cápsulas de vida, esperando de que siempre sean de gran bendición para todos ustedes. Ayer hablamos un poco acerca del ayuno y dijimos cosas tan interesantes de ese tema. Muchas personas me escribieron y me dijeron que nunca habían visto algunas cosas de las cuales se dijeron ayer, y quería repetir solo rápidamente para entrar a la segunda parte de la parte del ayuno. Dijimos que el ayuno es algo que nos ayuda a estar a solas con Dios, y deberíamos hacerlo en a solas con Dios. No estoy diciendo que siempre se tiene que hacer de esa manera, pero es bueno poder hacerlo. Hay congregaciones que hacen ayunos congregacionales y también está bien buscar el rostro de Dios juntos como iglesia. Y dijimos 3 puntos importantes del tema que creo que nos pueden ayudar en una gran manera. Las voy a repetir para que ya podamos entrar entonces a la segunda parte. Primero que todo, el Espíritu Santo nos ayuda a dejar de lado los asuntos terrenales. Las relaciones, el trabajo ocupan un lugar secundario al concentrarnos en Dios y sus propósitos. Número 2, dijimos que nuestra atención se desplaza de nosotros al Señor. Nuestra manera de pensar se vuelve más clara y nuestra capacidad para entender los planes de Dios, por supuesto, se hacen que podamos escucharlo mejor a Él. Es tremendo cómo la comida nos puede controlar, dijimos eso ayer. Cómo la comida nos puede controlar nuestro corazón. Puede controlar nuestra mente, nos puede dominar fácilmente. Y por eso es tan bueno poder hacer el ayuno. Tercero, el Señor nos limpia espiritualmente en el ayuno. Su espíritu nos convence de alguna actitud o conducta pecaminosa. Después de confesar nuestro pecado, somos perdonados y por supuesto limpiados de todo. Así que eso fueron algunas de las cosas que ayer tocamos, súper importantes, y creo que algo para ya pasar al siguiente es: nosotros no hacemos ayuno para forzar la mano de Dios a hacer algo. O sea, nosotros no hacemos ayuno porque queremos forzar y torcer la mano de Dios, y ese concepto hasta es tremendo. Lo hacemos para buscar la voluntad de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Lo hacemos para buscar la voluntad de Dios. Y bueno, este tema dio tanto que vamos a entrar entonces a la parte número 2 del tema del día de hoy. Y ayer hablamos acerca de la excelencia, lo bueno que es estar en el ayuno. Pero hoy vamos a hablar acerca de la disciplina espiritual del ayuno. Y vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1. La palabra de Dios nos dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, el que también llamaban el Negro, Lucio y Sirén, Menahem, que se había criado junto a Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Rúa dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo del cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Oye, qué tremendo, ¿verdad? En ese tiempo estos discípulos estaban escuchando la voz de Dios en una gran manera. Ya en este tiempo, el tiempo de Pentecostés, de Shavuot, ya había pasado en Jerusalén. Ya el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, había bajado, había descendido y había, por supuesto, tocado en una gran manera a estos discípulos para que se activaran en el Espíritu y fueran y predicaran la palabra de Dios a otros lugares. Eso pasa en Pentecostés, que pasa 50 días después
de Pesaj. Es muy importante saber eso. Levíticos capítulo 23 nos habla exactamente de eso. Muchas personas a lo mejor no han captado eso. Y pasa 50 días después de Pesaj, después de Pascua. El mismo Espíritu Santo de Dios desciende 50 días después de Pesaj. Quiero que, si usted en este momento ha escuchado esto y dice, ¿qué es eso? ¿Y por qué se han colocado en diferentes páginas, en el Facebook, en Twitter o en YouTube o en donde sea, números que están contando a un día? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque se contaban 50 días, lo que se llama la cuenta del Omer, a el tiempo de Pentecostés, al tiempo de Shavuot, que es cuando el Espíritu Santo del Ruach HaKodesh baja y desciende. Bueno, y en otra cápsula de vida hablaremos un poco más acerca de eso, porque es un tiempo extraordinario lo que se completa para nuestra vida. El Ruach HaKodesh, Hechos capítulo 13, entonces 1 y 3, hablamos entonces hoy acerca de el ayuno. El ayuno tiene dos componentes muy importantes, amigos. Uno es la provisión de alimentos o actividades, lo que elimina las distracciones. Entonces hablamos un poco acerca de esto ayer y dijimos que la provisión de alimentos, actividades a veces nos quitan grandes bendiciones en nuestra vida. Y dijimos también que otro es que cuando ayunamos podemos darle toda nuestra atención a Dios. Y poder buscar el rostro de Dios es una gran cosa, que permitimos la conexión con Él a un nivel más profundo. Cuando hacemos esto, estamos diciéndole a Dios, Señor, quiero entrar en ti, quiero profundizarme en tu palabra. ¿Y cuántas personas hoy necesitan algo como esto? Hay personas que nunca han ido a un retiro espiritual en el sentido de irse a una montaña, irse a un lago, ir a donde sea, a un lugar que uno pueda apagar el teléfono y poder decir, Señor, quiero estar contigo, quiero estar profundizado en tu palabra. Y poder dejar todas las distracciones, sea la comida, sea todo el resto, y poder darle toda la gloria al Padre Celestial. Uno de los grandes ejemplos que siempre tocamos bajo el ayuno es Daniel, debido a la historia tan extraordinaria que tiene Daniel para cada uno de nosotros. Daniel vivía bajo cautiverio en Babilonia cuando leyó la promesa de Dios de liberar a los israelitas después de cierto tiempo. Daniel buscó sinceramente al Señor no solo una vez. La palabra de Dios nos dice que buscó el rostro de Dios muchas veces y lo hizo bajo oración y bajo ayuno. Y cada vez, Dios podía responder a sus oraciones. Cuando sabemos hacer el ayuno y la oración verdaderamente, podemos ver grandes bendiciones. Daniel capítulo 9, versos 2 y 3, la palabra de Dios nos dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de las 70 años que deberían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. ¿Qué estaba haciendo? Estudiando, orando, estaba meditando en la palabra. Y verso 3 nos dice: y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Eso lo vimos el otro día también en el libro de Josué, cuando pierden la guerra, que era una tradición judía, que era tirarse cenizas, y podemos hablar un poco más acerca de eso después en otra cápsula de vida. Pero luego, por medio del ángel Gabriel, Dios le da una mayor comprensión de lo que había prometido antes. O sea, el libro de Daniel es uno de los libros súper proféticos de lo que va a venir, especialmente en el tiempo de Babilonia, al pueblo judío de Israel. Pero vea y note que estos grandes hombres hicieron algo extraordinario: ayunaron, oraron. Y hoy en día muchas personas dicen que el ayuno ya no es algo que se hace. Y vea que Daniel, Dios lo llama a orar y a ayunar. El ayuno es algo súper importante para nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque nos llama a hacer grandes cosas verdaderamente en Él y buscar su rostro. ¿Puede una persona solo orar y buscar el rostro de Elohim, del Eterno? Claro que sí, por supuesto. Pero el ayuno nos ayuda también a profundizar esa búsqueda
de Dios aún más. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna distracciones, porque eso es el punto del ayuno, no tener esas distracciones en nuestra vida, sino que nos ayuda a poder entonces colocar esas cosas a un lado y poder buscar el rostro de Dios. Y quiero una vez más reiterar, y sé que lo he repetido en estas dos últimas cápsulas de vida, pero es importante esto: ayunar no nos da una respuesta más rápida de Dios. Escuche, ayunar no es que usted le está porque usted ayune no significa que Dios automáticamente le va a responder a usted su petición. No, ayunar es más bien buscar la voluntad de Dios, y creo que esa es una parte tan importante. Lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, y hemos dicho que Dios nos llama a buscar su voluntad. ¿Qué dice Yeshua en la cruz? Señor, que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y yo creo 100% que si Él nos creó, que si Él nos llamó y que ahora nos llama sus hijos y nos ha llamado a la vida eterna, Él conoce, como dice el libro de Jeremías 29:11, que no es especialmente sí para nosotros, pero Él dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Pues entonces el Señor nos conoce. El libro de Jeremías dice que nos conoce hasta mucho antes de nuestra propia creación, desde el vientre de nuestra madre y más allá. Entonces eso nos da a nosotros una gran respuesta de que Dios sabe perfectamente cuáles son las cosas mejor para cada uno de nosotros, y que Él es fiel y justo para completar su obra en nuestra vida. Lo que hace es ayudarnos en el ayuno a ver nuestra situación a través de sus ojos. Y lo decíamos en estos días: cuando nosotros pasamos tiempos a solas con Dios, abrimos su palabra, abrimos la palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos en casa. No estoy hablando de abrir la Biblia en el Salmo 3 o en el Salmo 8 o en el Salmo 100 y tenerla abierta ahí en casa y pasar, ir de día a día y dejarla abierta. No, estoy hablando de sentarnos, pasar tiempo en la palabra, estudiar su palabra. Cuando hacemos esto, entendemos mejor la voluntad de Dios en nuestra vida. Y le voy a dar una de las grandes cosas, que es la primera cosa que Dios nos llama a hacer cuando obedecemos su palabra: obedecer. Si nosotros aprendemos eso desde ya, wow, hemos hecho grandes cosas. Si desde ya decidimos obedecer a Dios, a sus mandatos, a sus grandes bendiciones, podremos hacer grandes cosas. Amigos, cuando buscamos el rostro de Dios en el ayuno, veremos grandes bendiciones. Y una vez más te repito, no estoy hablando de que automáticamente, no te estoy hablando de un evangelio de prosperidad ni nada de eso, sino que te estoy diciendo es que vas a ver grandes bendiciones espirituales, conocimiento más en la palabra de Dios, conocimiento más de su voluntad en tu vida. Vas a poder, Dios te va a poder mostrar a ti cosas que en tu vida no están bien, que necesitas cambiar. Y esas son grandes bendiciones porque es un cambio de vida, es algo que necesitamos hacer todos los días. Ayunar implica el deseo intenso de escuchar al Padre. Nadie puede entrar a un ayuno con orgullo, con una actitud de que conozco todo, que no necesito hacer esto, pero lo voy a hacer. No. Cuando entramos en el ayuno, entramos en forma de honra. De la misma manera como hoy en día todavía existen reyes, reinas, y cuando se entra al palacio, las personas tienen un tipo de saludo de honra, que bajan la cabeza, saludan y se colocan a un lado en una forma de honra a la persona que están honrando. De la misma forma, nosotros tenemos que entrar al ayuno con nuestra cabeza abajo y diciendo: Señor, estoy haciendo este ayuno para que me hables. Necesito que me hables, necesito que conozcas las cosas más profundas de mi ser, me digas qué cosas necesito cambiar, necesito verdaderamente transformar mi vida, necesito implicar en mi vida tu palabra, necesito que tus mandamientos se transformen en mi vida y que pueda verdaderamente obedecer el llamado que tú tienes para mi vida. Ese es el tipo de actitud que necesitamos tener. Y por supuesto, algo que a mí me parece tan extraordinario es que todos los grandes hombres de la palabra de Dios
usaban la misma oración de Jabes. Lo vemos en Ana, lo vemos en Jabes, lo vemos en Jacob, lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham. Oh Señor, si en verdad me bendijeras. Y esa misma oración se repite. ¿Por qué? Porque es una forma de honra. Primero que todo, en esa oración hay tantas cosas que hasta en el mismo ayuno se puede dar. Reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Reconocemos que no podemos hacer nada sin Él. Reconocemos que con Él podemos hacer todo. Y reconocemos que solo bajo su mano, bajo su presencia, seremos bendecidos. Y un punto creo que muy importante, y lo tocamos en el libro de Nehemías capítulo 1 ayer. Quiero regresar para que lo podamos terminar otra vez con esta misma cápsula de vida. Nehemías capítulo 1. La palabra de Dios ahí toca una parte tan importante en oración, cuando estamos orando en el ayuno. Y nos dice: te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey, hablando en ese momento de ir y poder restaurar Jerusalén. Pero si leemos ahí, él le dice: Señor, sabemos que hemos pecado contra ti, Señor. Sabemos que hemos roto tus mandamientos. Señor, queremos regresar a ti. Pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Cuando entramos en el ayuno en una forma de honra y de humildad, veremos grandes cosas en nuestra vida. Así que si estás pensando entrar en ayuno, te invito que cuando lo hagas, primero que todo, hazlo con un corazón lleno de la gloria de Dios y de humildad. Y decir: Señor, quiero buscar tu rostro, quiero que me dirijas, quiero que me bendigas, quiero conocer verdaderamente tu voluntad. No le vaya a decir a usted a Dios: Señor, alíñateme a mi voluntad. Es mi voluntad la que importa, no la tuya. Y a veces como humanos tomamos esas decisiones, ¿no? Le decimos: Señor, mi voluntad es la que importa, no la tuya. Tenemos que hoy decir: Señor, queremos alinearnos a tu voluntad. Que tu voluntad, Señor, se manifieste en mi vida y que las tablas de mi corazón entiendan que tu voluntad es perfecta, agradable y honrosa para mi vida. Mis amigos, esperamos de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Espero que la puedas compartir. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana. Esperamos de que estas dos partes de esta cápsula de vida del ayuno puedan llamarte a ti a buscar el rostro de Dios todos los días y de verdaderamente decir: Señor, quiero profundizarme en ti. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.